Buenos días a todos. Mi nombre es Desiree Alemán, soy abogada, enfermera y en la actualidad trabajo en el servicio de clientes del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. En primer lugar, agradecer a todos la asistencia hoy a esta aula de pacientes, también a las personas que nos siguen por Webex, que están ahora mismo conectadas, para abordar un tema bastante desconocido y a la vez necesario e importante, como son los derechos que asisten a los extranjeros cuando son atendidos en los centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma en Canarias, en nuestro caso, en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Me acompañan hoy compañeros del servicio, que son los que van a realizar esta exposición. Disculpar en primer lugar a Concepción Ruiz López, que no puede estar aquí hoy por motivos personales, María Ángeles Hernández Sarmiento, Ivo Ramos García y María Loreya Sánchez Jiménez, que son las personas que han participado en la elaboración de esta presentación y que son los que nos van a comentar los distintos aspectos relacionados con este tema, como digo, tan desconocido y a la vez tan importante, que además ha sido objeto de una actualización en la legislación muy recientemente, el jueves pasado, el 12 de marzo de este 2026, y que conviene a todos conocer los distintos aspectos que giran en torno a estos derechos sanitarios. Bien, los pacientes atendidos en nuestra comunidad autónoma y también en el Sistema Nacional de Salud, independientemente de su nacionalidad, tienen una serie de derechos y también una serie de deberes que se encuentran recogidos en lo que se denomina Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios en cada una de las comunidades autónomas, también en el Servicio Canario de Salud, de manera que los extranjeros pueden disfrutar de los mismos derechos y deberes en igualdad de condiciones con cargo a fondos públicos, cumpliendo, eso sí, una serie de requisitos que son los que vamos a ver a lo largo de esta presentación. No me voy a detener específicamente en esta Carta de Derechos y Deberes de los pacientes en el Servicio Canario de Salud, porque además es motivo de otra aula de pacientes. Específicamente el 1 de julio de este año hablaremos con detenimiento de esta Carta de Derechos y Deberes. Interesa hoy aquí ver qué es lo que establece esta actualización de la normativa, tanto a nivel nacional como comentaba, como autonómico, que es el tema que nos reúne hoy aquí en el Servicio Canario de Salud, en relación a la documentación y las circunstancias que tengo que hacer valer cuando, siendo ciudadano extranjero en esta comunidad autónoma, qué requisitos y qué documentación tengo que aportar, porque tenemos derechos, pero como siempre comento, tenemos que hacerlos valer para que se reconozca la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales. Bien, esta es la Carta de Derechos y Deberes que comentaba que vamos a hacerla extensiva en esta aula del 1 de julio. Esta disposición se encuentra en la orden del 2005 de la Consejería de Sanidad, y el formato además y esta Carta de Derechos y Deberes la tienen a disposición también en nuestro hospital para quien quiera consultarla. Bien. Vamos, como comentamos al inicio, a entrar ya en profundidad al tema que nos ocupa hoy aquí. Para ello voy a dar paso a mi compañera María Ángeles Hernández Sarmiento, que nos va a formular una pregunta que es la que va a abrir el debate posterior. Por supuesto, recordar que las personas que están en la sala y también las que están conectadas en los diferentes puntos pueden hacernos también preguntas que las hacemos al final de la presentación, si les parece. Doy paso, María, cuando quiera. Buenos días, gracias Desiree por la presentación. Y la pregunta es, ¿que la sanidad sea universal quiere decir que sea gratuita? Vamos a verlo. Tenemos leyes muy importantes en nuestro país. Como saben, nuestra sanidad se financia a través de los presupuestos generales del Estado. Se vincula el derecho a la asistencia a la residencia en territorio español. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros
que tengan establecida su residencia en el territorio español, en el territorio nacional, perdón. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan. Entonces, ¿quiénes son en España los titulares del derecho a la asistencia? Ya hemos dicho el permiso de residencia como condición, pero se contemplan otras situaciones que, por supuesto, tienen que estar acreditadas: protección internacional, refugiado, prestación asistencial, promoción de la salud, personas en situación de especial vulnerabilidad. Si usted se encuentra en una de estas situaciones y tiene dudas de cómo realizar las gestiones, se puede dirigir a nuestro departamento y le informamos de cómo realizarlas. Si es usted ciudadano de la Unión Europea, veremos ahora a continuación en la siguiente diapositiva cómo proceder. Y para el caso de los no comunitarios, sin residencia legal, es muy importante saber que podrá acceder como paciente privado o, en caso de tener un seguro privado, debe contemplar la cobertura del mismo. Hablamos de los ciudadanos comunitarios. Pues bien, existe la denominada tarjeta sanitaria europea o certificado provisional. La tarjeta sanitaria europea garantiza el acceso a la atención médica necesaria en los sistemas de salud público de los países del espacio económico europeo, el Reino Unido o Suiza, durante estancias temporales por motivos de turismo, actividad profesional o estudio. No es válida para desplazamientos con el propósito único de recibir tratamiento médico o para casos de residencia permanente en alguno de estos países. Las diferentes situaciones en las que puede encontrarse un ciudadano hacen que la casuística sea muy amplia y hay que valorar de forma individualizada cada uno de los casos. En caso de que su estancia ya no sea temporal, como la que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y trasladar su residencia habitual a España, pero sigan cotizando o reciban su pensión en el país de origen, debe registrarse utilizando el formulario S1 o S2, en lugar de utilizar la tarjeta sanitaria europea para recibir asistencia médica en su nuevo país de residencia habitual. En caso de duda con respecto a la documentación, puede contactar con nuestro servicio. Y ahora le damos paso al compañero Ivo Ramos. Hola, buenos días. Soy Ivo Ramos y, al igual que mis compañeras, trabajo en el servicio de clientes del Hospital Dr. Negrín. Ya anticipaba antes la compañera Desiré con respecto al Real Decreto de la semana pasada, del día 11 de marzo. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas sin residencia legal, es decir, no registradas ni autorizadas? Pues el día 12 de marzo del 2026 se aprobó este Real Decreto que establece los nuevos requisitos para acceder a la asistencia sanitaria en España de estas personas. Estas personas podrán solicitar el correspondiente trámite en las unidades tramitadoras que están ubicadas en los centros de salud. Se requiere una declaración responsable que tienen que firmar, acreditar la identidad y acreditar la residencia. La declaración responsable consta de varios puntos, entre ellos, pues, no tener suscrito un seguro médico, no tener cobertura a la sanidad pública por otro medio, no poder exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde su país de origen, la no existencia de un tercero obligado al pago, no disponer de visado de estancia en vigor y no estar inscrito en el registro de ciudadanos de la Unión Europea. Por otro lado,
para acreditar la identidad lo podrán hacer mediante un pasaporte, mediante el pasaporte o un documento oficial de identidad de su país, y en el caso de los menores de edad que no tengan pasaporte pueden hacerlo mediante un certificado de nacimiento o libro de familia. Para acreditar la residencia se puede hacer mediante un certificado volante de empadronamiento, y se ha ampliado en este Real Decreto para poder hacerlo a través de certificados de escolarización, matriculación en centros públicos o concertados, informes de servicios sociales, facturas energéticas, como puede ser de la luz o de telefonía, etcétera. Es decir, que este Real Decreto lo que hace es ampliar los derechos con respecto a la normativa vigente existente hasta ahora, además de facilitar los trámites administrativos. En el momento de presentar la solicitud, se entregará al solicitante un documento provisional acreditativo que hace efectivo el derecho. La resolución deberá ser notificada al interesado en un plazo máximo de 3 meses y, si es favorable, se emitirá la tarjeta sanitaria o un documento acreditativo. Este documento no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otro medio. En este Real Decreto también se menciona los colectivos de especial protección, que aparecen reflejados aquí en la diapositiva, que son menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia, víctimas de trata de seres humanos también, protección internacional y discapacidad. Igualmente, las personas de especial vulnerabilidad. En esos casos de extranjeros de especial vulnerabilidad en sus estancias temporales en España, es necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes. Hay que señalar también que en este Real Decreto se tienen en cuenta las personas españolas de origen residentes en el exterior que se desplazan o retornan al país de origen, a España, y a sus familiares. Se amplía el derecho con respecto a la normativa anterior, el Real Decreto 8 de 2008, y ampliándolo a todos los españoles de origen, no solamente, como en el caso del mencionado Real Decreto de 2008, a trabajadores y o pensionistas, sino a todos los españoles de origen y a sus familiares. El reconocimiento de este derecho corresponde al INS, lo deben de tramitar en el INS, es decir, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el INS les expedirá el correspondiente documento acreditativo. Este documento tiene una validez de 3 meses que podrán ampliar hasta otros 3 meses, es decir, un total de 6 meses por año. Es importante señalar que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias ya se avanzaba en mayo de 2025 mediante la instrucción número 6 algunos de estos derechos. Los más importantes a resaltar sería el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a personas extranjeras sin residencia legal en España y en situaciones de especial vulnerabilidad para extranjeros con estancias inferiores a 90 días, mediante un informe favorable de los servicios sociales. Igualmente, ya se recogía también
la normativa referente a los extranjeros que llegan por vía marítima en embarcaciones precarias, es decir, en patera. En estos casos no es necesaria la solicitud individual de la asistencia sanitaria, sino que se realiza conjuntamente a través de un listado con datos esenciales mínimos elaborados por el equipo de respuesta inmediata de emergencias de la Cruz Roja. En casos que se requiera una asistencia inmediata o preferente, se recogen los datos mínimos indispensables, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento referida, y en los demás casos en los que no se requiere esta inmediatez, se reflejará un NIE, el nombre, apellido, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, la isla de llegada y un número de identificación de la pulsera que Cruz Roja les provee. Aquí en pantalla se muestran algunas capturas, pantallazos de los aplicativos que utilizamos en nuestro servicio. En concreto son de la aplicación de tarjeta sanitaria, y es importante señalar que la Administración tiene acceso para comprobar que todos estos requisitos se han hecho valer. En aquellos casos en que la asistencia en este hospital tenga pendiente algún trámite de los comentados, en los respectivos informes aparecerá al final un aviso administrativo, que es el que aparece aquí en la diapositiva, para que se pongan en contacto con nosotros, bien personalmente o bien a través de los teléfonos que se indican y con los horarios indicados. Este es otro pantallazo de la aplicación de tarjeta sanitaria, un ejemplo. Y nada, muchas gracias por su atención.